Vamos a grabar. Excelente. Todo lo que vamos a avanzar entonces, como siempre, lo voy a subir a al Drive que tenemos. El video de la clase 1 y el video de la clase 2 de ayer también ya está en el Drive con las fechas correspondientes y los archivos también. Un detalle importante que quiero que tomen en cuenta es que cada archivo tiene una inicial de un número y ese número está referido al día. Todos los archivos con el número 1 obviamente son del día 1, del día 2, 3, etcétera. No, los archivos que les voy a pasar hoy tienen, tienen el número 3, ¿ya? De todos modos les voy a compartir todo, ¿sí? Bueno, mientras tanto, y se van acomodando, eh, yo voy compartiendo los archivos y también compartiendo pantalla, ¿sí? Ya, muy bien. Mientras comparto pantalla, les paso los archivos para el día de hoy, ¿correcto? Em, excelente. Mm. Ya, muy bien. Entonces, en la carpeta de procesos estocásticos que tienen ustedes en el Drive, ahí están los archivos. Sí, como les dije, con el número 1 corresponden a la clase 1 y con el 2 a la clase 2. Hoy tenemos, ya he subido los archivos de la clase de hoy, que tienen el número 3, ¿no? Procesos estocásticos, cadenas de Markov y otro script de cadenas de Markov, ¿correcto? Les invito a que descarguen, por favor, para poder avanzar de manera adecuada, ¿sí? Si me falta uno más. Ok, estamos bien, ¿no? Ya, ya, una breve introducción a los procesos estocásticos y luego pasamos al detalle matemático, ¿correcto? Ya, excelente. Entonces, ¿qué es un proceso estocástico, verdad? Ya hemos visto los experimentos aleatorios, hemos visto la definición de probabilidades, la definición de probabilidad condicional, ¿verdad? Eh, enseguida mando, claro que sí, enseguida mando, no se preocupen, ¿verdad? Deme un segundo. Yo envié, Yuri. Ah, ya, gracias, gracias, muchísimas gracias. Excelente. Ya hemos visto entonces, ayer hemos repasado un poco de variables aleatorias, ¿no? Variables aleatorias, ¿verdad? A manera de repasar, lo vamos a hacer acá. Ujú. Acá, esto es lo de ayer, ¿no? Lo de ayer. La distribución Poisson hemos repasado, pero más antes hemos visto la definición de variable aleatoria, ¿no?
Variables aleatorias, existen variables aleatorias discretas y continuas, al mismo tiempo existen variables aleatorias en el mundo unidimensional, bidimensional y multivariante, ¿no? Están definidas también de acuerdo a su recorrido como discretas y variables continuas, ¿no? Hoy la clase va a ser un poco más matemática, más conceptual, para poder comprender todas las características de las cadenas de Markov, sobre todo, ¿sí? Luego hemos pasado a las distribuciones de probabilidades, Bernoulli, Poisson, y hemos visto un poco de la normal, ¿no? Y hemos entendido muy bien con, eh, con el código ERI, ¿verdad? Ya, excelente. Entonces, sin más actividades que puedan redundar la clase, pasamos a los procesos estocásticos, ¿verdad? ¿Qué es un proceso estocástico? Es una familia de variables aleatorias, ¿sí? Que describe la evolución de un sistema en el tiempo o el espacio, bajo la característica de incertidumbre, ¿sí? Entonces, ya no hablamos de variables aleatorias, no hablamos de una familia de variables aleatorias que están indexadas a un conjunto índice, que generalmente es el tiempo. Sí, es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Sobre el IPC, el Producto Interno Bruto, etcétera. Se consideran variables aleatorias, ¿sí? Matemáticamente es un proceso estocástico, se presenta como x de t generalmente, o x de n si es discreta. Mucho depende de la notación que estemos usando, ¿sí? T es el conjunto índice, que es el conjunto de tiempos, ¿sí? Y x es una variable aleatoria que describe el estado del sistema, ¿sí? Entonces, esta variable aleatoria, como ayer hemos visto, puede ser discreta o continua. Y el conjunto índice T puede ser también discreto o continuo, ¿sí? A la característica de la variable, en lugar de hablar de variables discretas y continuas, vamos a hablar como estados, ¿sí? Entonces, es bien importante tener en cuenta esas características, ¿sí? Entonces, el tiempo puede ser discreto, conjunto índice, ¿verdad? Diferenciado en la misma distancia, o puede ser continuo, ¿sí? Si es continuo, entonces ahí el tratamiento es diferente en los procesos estocásticos, ¿correcto? Y el espacio, como les decía, puede ser espacio discreto o espacio continuo, la variable aleatoria, ¿no? El proceso toma valores en un conjunto finito, numerables, el espacio, como variables aleatorias, ¿no? Y las variables aleatorias continuas, ¿verdad? Que toman valores en un intervalo. Entonces, tenemos cuatro elementos que tener en cuenta para un proceso estocástico. Ya es todo un conjunto, es una familia de variables aleatorias, ¿no? Es una familia de variables aleatorias indexadas a un conjunto, ¿verdad? Algunos ejemplos, por ejemplo, el proceso de Poisson, ¿no? Ocurre en tiempo continuo y espacio discreto. Se supone que el tiempo es continuo, ¿no? Pero el número de ocurrencias es discreto. La variable es discreta. ¿Ya? Modela eventos aleatorios que ocurren a una tasa constante, ¿verdad? El proceso de nacimiento y muerte, por ejemplo, describe poblaciones donde los individuos pueden nacer o morir en un tiempo continuo con un espacio discreto, ¿verdad? La caminata aleatoria, por ejemplo, es un tiempo discreto con un espacio discreto, ¿sí? Podemos mover un objeto en diferentes posiciones, pero discretas, ¿no? Por ejemplo, puede estar en el eje cartesiano y puede moverse a unidades, ¿no? En unidades discretas, ¿no? Esa es la caminata aleatoria. El movimiento boroviano, por ejemplo, es de tiempo continuo y espacio continuo y describe el movimiento aleatorio de partículas, ¿sí?
Muy pocas aplicaciones eh, existen en este tipo de procesos estocásticos, pero sí existe, ¿sí? Que sea el tiempo continuo y el espacio continuo. Aquí algunos ejemplos, ¿correcto? Un detalle importante antes de seguir avanzando para que no se pierdan en esta parte es entender por qué es un proceso estocástico y por qué no es conveniente en algunas ocasiones usar un proceso determinístico, ¿no? Como estamos tratando acá algunos ejemplos, por ejemplo, aquí tienen, mm, tienen los modelos determinísticos y los modelos probabilísticos, ¿no? Porque estamos tratando procesos estocásticos, ¿verdad? Algunos ejemplos para poder diferenciar, ¿sí? En los ejemplos en los enfoques que contrastan lo determinístico con lo estocástico, ¿no? De todos modos, lo estocástico siempre está presente en nuestras vidas, ¿no? Y en todo proceso. Pero en algunas situaciones se puede considerar también un proceso determinístico, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen otro ejemplo, el crecimiento poblacional de una especie, por ejemplo, ¿no? Lo podemos ver con un enfoque determinístico, pero que va a ser escaso de poder realizar algunas simulaciones y va a realizar algunas proyecciones muy ligeramente y con unos supuestos muy grandes, ¿ya? En contraste con el enfoque estocástico, ¿sí? Pero para entender el enfoque estocástico, obviamente que comprendemos el enfoque determinístico, ¿no? Por ejemplo, un enfoque determinístico sería la ecuación como la de crecimiento exponencial que todos conocemos aquí para poder estimar una población, ¿no? Ya sea una población de una especie o el crecimiento de alguna, de algún, de producción de animales o incluso de poblaciones de países, ¿no? Entonces acá hay que suponer que la tasa se mantiene constante y no influyen otros aspectos en los cambios de la población. Pasar de la población P sub 0 a la población P sub 1 y P sub 2 se mantienen a una tasa casi constante, ¿no? Entonces, aquí se considera el enfoque, enfoque determinístico con el crecimiento exponencial, ¿no? Esto sale de la derivada, ¿verdad? Y no incorpora más aspectos, ¿verdad? En el enfoque estocástico, que está aquí a la derecha, entonces es un modelo estocástico de crecimiento poblacional y se introduce la variable aleatoria, ¿verdad? Por otros aspectos que no los conocemos, va a variar, van a variar de año a año, ¿verdad? Entonces ahí entran las probabilidades, ¿verdad? Entonces un modelo más realista podría ser el proceso de ramificación de Galton-Watson, ¿sí? Entonces, acá está un ejemplo de un enfoque estocástico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que cada individuo tiene una probabilidad P de reproducirse y el número de descendientes sigue una distribución de probabilidad, ¿verdad? Aparte de eso, algunos individuos pueden no reproducirse, mientras que otros pueden tener varios descendientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí indistintamente estamos incorporando más elementos que a una tasa constante, ¿no? Sin lugar a dudas, modelos de crecimiento existen muchos, ¿no? Para estimar poblaciones, sobre todo de países, ¿no? Esos son modelos, en estadística se llaman modelos demográficos, ¿no? Donde incorporan también estas probabilidades, pero la incorporan mediante las tasas de natalidad y la tasa de fertilidad, las tasas de migración, ¿verdad? Externas sobre todo, ¿no?
y se hace una proyección de poblaciones también. Entonces, queda claro que un enfoque determinístico está un poco alejado de poder representar bien la realidad, ¿no? Otro ejemplo tenemos el de finanzas y el precio de una acción, por ejemplo, ¿no? El enfoque determinístico y el enfoque estocástico, ¿verdad? Igual el precio de un bien, en un modelo determinístico para el precio de una acción, el precio podría crecer de manera exponencial siguiendo esta ecuación, ¿verdad? La misma que teníamos hace un momento, pero suponiendo que crece de manera constante y eso en la realidad no sucede, ¿verdad? El precio de una acción va a depender hasta del clima, ¿no? Entonces, y obviamente el clima depende de aspectos aleatorios, ¿no? Es muy difícil estimar el clima, ¿no? Hasta mañana, pasado, sí, pero más adelante no, ¿verdad? Es difícil, ¿correcto? Pero queda lejos de la realidad, ¿no? Existen otros modelos que un poco también se acercan a la realidad mediante el enfoque estocástico, ¿verdad? ¿Qué es este? El proceso de Wiener, ¿no? Que justamente es el movimiento browniano en el espacio continuo y en el tiempo continuo, ¿verdad? Que va a explicar mucho mejor al enfoque que el enfoque determinístico, ¿no ven? Al comparar entonces el modelo determinístico, subestima la volatilidad y los riesgos asociados, lo que les dije, ¿no? La volatilidad está asociada a la variabilidad que presentan la variable de precios, ¿no? Existe una volatilidad alrededor del tiempo, ¿verdad? En cambio, en el proceso de Wiener, trata de incorporar esos aspectos de manera más adecuada para capturar el comportamiento real del mercado, ¿no? ¿Existen otros enfoques estocásticos? Claro que sí. Uno puede ser, otro aspecto puede ser un modelo econométrico, ¿no? Un modelo econométrico donde incorpora más variables y supone un comportamiento lineal, pero ahí hay que tener cuidado en la especificación del modelo, ¿no? Entonces se tiene que tener en cuenta muy bien cómo se puede modelar el mercado y de qué tipo de acción estamos hablando, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ver que el enfoque estocástico en muchos casos puede representar mucho mejor la realidad, ¿sí? Así es. Entonces, aparte de estos ejemplos, ¿no? Unos ejemplos aplicados también, ¿verdad? Excelente. Entonces, pero para poder usar los procesos estocásticos tenemos que conocer algunas propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, una propiedad importante es la estacionariedad, ¿sí? Cuando un proceso es estacionario, entonces es estrictamente estacionario si todas las distribuciones conjuntas del proceso son invariantes en el tiempo, ¿sí? No cambian en el tiempo. Es decir, que la función de probabilidades de x en el tiempo t1 va a ser de x t2, x tn, va a ser la misma que la función de probabilidades con todos los tiempos rezagados un periodo h. Xt1 más h, xt2 más h, etc. Esto se llama estacionalidad estricta, ¿sí? La estacionalidad débil, que también se llama de segundo orden, es cuando tenemos una media constante. Ayer hemos hablado de la esperanza matemática de la variable aleatoria, ¿verdad? Esa esperanza matemática está relacionada si el proceso es estacionario o no. Entonces, la media del proceso no tiene que depender del conjunto índice o del tiempo. Ese es ese es estacionario de segundo orden, ¿sí? Y la varianza también no depende del tiempo, ¿verdad? La varianza del proceso no va a depender del tiempo, ¿sí? ¿Esto, Yuri, es lo mismo que una variable aleatoria? Sí, lo mismo. O sea, no se confundan. Lo mismo de ayer, lo mismo, especialmente de ayer, ¿no? De ayer. Es la esperanza matemática de la variable aleatoria. Es la varianza de la variable aleatoria. Pero en este caso estamos hablando
de una familia de variables aleatorias, ¿no? Y su varianza es constante, no depende del tiempo. O sea, no va a ir creciendo su varianza en el tiempo, ¿no? No va a pasar esto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que estoy dibujando, si esto es un proceso estocástico, esto es el tiempo y esto es x de t. Este proceso puede ser estacionario en varianza, pero no en media, ¿no? Porque vemos que la media va creciendo en función al tiempo. ¿Me dejo entender? Pero la varianza parece que se mantiene constante, ¿no? Entonces aquí su varianza parece, pero habríamos que hacer unas pruebas de hipótesis para ver si mantiene su varianza, ¿no? Para ver si este proceso es estacionario, ¿no? La covarianza depende solo de la diferencia h, ¿verdad? O sea, del incremento h o del decremento h en el tiempo, entre dos, entre el tiempo t y el tiempo t más h. Entonces, esto se llama estacionalidad débil, ¿sí? Y la estacionalidad estricta, que esto es teórico. En la práctica no sucede generalmente esto de que las funciones de probabilidad sean las mismas, ¿sí? La ergodicidad es muy importante porque te asegura que puedes analizar un proceso estocástico con una sola realización, ¿sí? Pero lo leeremos nomás tranquilos, ¿no? Un proceso es ergódico si las propiedades a largo plazo pueden inferirse observando una sola realización durante un tiempo largo, ¿verdad? O sea, basta con una sola realización, entonces el proceso tiene que ser ergódico para que con esa sola realización puedas hacer inferencia, ¿sí? Eso se llama ergodicidad. Formalmente significa de que la media temporal converge a la media esperada, lo que hablábamos ayer, ¿no ve? Entonces, aquí, si el conjunto índice tiende al infinito, ¿verdad? El número el largo del conjunto índice es muy grande. Entonces, si tú calculas la media, eso va a tender a la esperanza matemática. Eso se llama que el proceso sea ergódico, ¿sí? En algunos procesos es también importante tener en cuenta que sean independientes, ¿no? Un proceso es independiente si las variables x de t en distintos tiempos son independientes entre sí, es decir, se mide la autocorrelación. ¿Por qué se llama autocorrelación? Esta parte, y no correlación. ¿Por qué es auto? Porque justamente estamos midiendo la correlación de la misma variable, pero en diferentes periodos de tiempo. Por eso se llama autocorrelación, ¿no? Otra característica es que la función de autocorrelación mide la dependencia entre x de t y x de t más h, ¿sí? Esto a veces puede ser un aspecto a tratar en un proceso, mucho, dependiendo de qué variable estés analizando, de qué sistema estés analizando. Algunos procesos siempre tienen autocorrelación, ¿sí? O sea que siempre va a haber una correlación entre un periodo t y un periodo t más h, ¿verdad? Otros van a tener memoria corta, como los procesos de Markov, ¿no? Otros no. En finanzas, por ejemplo, lo que estábamos viendo acá, estos no. Estos no. El precio de una acción mm, no va a tener memoria corta, ¿sí? No va a tener memoria corta, ¿sí? El otro ejemplo de eso puede ser también otros precios del índice de precios al consumidor, por ejemplo, no va a tener memoria corta, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. El Producto Interno Bruto, por ejemplo, puede tener autocorrelación hasta con el año pasado
el trimestre del año pasado, incluso de hace 2, 3 años, ¿no? Entonces, y eso tiene una explicación estrictamente económica, ¿no? Lo que hagamos este año va a repercutir de acá a 5 o 6 años, ¿no? Algunas variables no son contemporáneas, ¿no? Pero en el tiempo tienen que ser analizadas. A eso se refiere la autocorrelación, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, eh, hablando de procesos estocásticos en series de tiempo, mucho se está analizando el efecto de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Porque la pandemia ha sido en el tiempo T del 2020, digamos, ¿no? Parte del 2021. Entonces ahí lo que se está analizando es de que si esos efectos de la pandemia han sido transitorios o han sido permanentes. Me parece que han sido transitorios, ¿verdad? Porque si ustedes observan algunas variables en el tiempo, por ejemplo, así digamos, ¿no? El crecimiento, y esto cae y es así. Entonces, estos efectos que tienen acá en el tiempo, por ejemplo, en la pandemia, existen pruebas para ver si esto ha sido un efecto transitorio o permanente. Con el gráfico ya nos podemos dar cuenta que ha sido transitorio, ¿no? Ya estábamos bajando desde más antes, ¿no? Con o sin pandemia, probablemente igual hubiéramos llegado acá, ¿verdad? Si partíamos acá. ¿Me dejo entender? Ya, pero ese es en un proceso estocástico de series de tiempo, ¿verdad? Entonces, todo esto es un mundo, como se dan cuenta, para poder analizar, ¿sí? Por último, ¿qué es una martingala? ¿Verdad? Un proceso X de T es una martingala. Si dado el pasado, la mejor predicción para el futuro es el valor actual, ¿sí? Teórico, ¿verdad? Pero está bien, la esperanza matemática de X T más uno, dado, ¿no? Por eso hemos estudiado la probabilidad condicional. Esto es dado, ¿verdad? La esperanza matemática de X de T más uno dado XT1, X1, X2 de XT es el presente, ¿no? X de T. Eso se llama una martingala, ¿sí? Y los procesos gaussianos, ¿no? Con la distribución normal, ¿verdad? Si un proceso gaussiano, en un proceso es gaussiano, si todas sus distribuciones marginales y conjuntas son gaussianas, ¿sí? Para cualquier conjunto de tiempos, el vector tiene una distribución normal multivariante, ¿no? Lo que hemos visto ayer es solamente la normal univariante. Aquí en las variables aleatorias, acá, esta es la normal univariante, ¿no? Si aumento acá una variable más, la normal bivariante, y si tengo un vector de variables aleatorias, esa es la normal multivariante, ¿no? Y de ahí puedo obtener las marginales. Si todas son gaussianas, ¿verdad? Si todas son gaussianas y las conjuntas también son gaussianas, entonces el proceso se llama gaussiano, ¿sí? Entonces, de manera general estamos repasando acá esos conceptos de procesos estocásticos, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos y sus propiedades, ¿sí? Por ejemplo, el proceso de Poisson es estacionario en segundo orden y no ergódico. ¿Qué es estacionario de segundo orden? Que su media y su varianza son constantes, ¿no? Pero no es ergódico. Movimiento browniano, no estacionario, pero ergódico. Cadenas de Markov ergódicas, una cadena Markov es irreducible y aperiódica y es ergódica. Esto lo vamos a entender más adelante, tranquilos, ¿sí? Aplicaciones tenemos en finanzas, como hemos visto hace un momento, en demografía, en biología, en ingeniería, en teoría de colas, etcétera, ¿verdad? En demografía tenemos el proceso de nacimiento y muerte, modela el crecimiento y declive de poblaciones, es una alternativa a los modelos demográficos un poco más elaborados, ¿no?
En biología, ¿verdad? En epidemiología se utilizan procesos estocásticos para modelar la propagación de enfermedades, etcétera. Aquí se ha aplicado y vamos a ver de acá a una semana los papers que vamos a hacer en el workshop, especialmente aplicados a biología, ¿verdad? Un ejemplo clásico de esto es justamente los modelos que se han usado para encontrar las olas de los contagios del COVID, ¿no? Se han utilizado esos modelos. Era un proceso estocástico, ¿no? En ingeniería, el proceso de Poisson, ¿verdad? Se utiliza en telecomunicaciones para modelar la llegada de paquetes a una red, etcétera, ¿no? Y también la teoría de colas. Esto se usa generalmente en investigación operativa, ¿no? Investigación operativa 2, que muchos ya deben dominar esta parte, ¿no? Como ya han pasado esa materia, entonces seguro han analizado, ¿verdad? Ese es en cuanto a algunos ejemplos. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Adelante, pueden escribir al chat o pueden activar su micrófono para continuar. Ya, ya, muy bien. Entonces, continuamos, ¿sí? Ya, vamos a entrar entonces a la parte más detallada, ¿sí? Entraremos a la parte más detallada, ¿verdad? Estamos acá, miércoles, en cadenas de Markov, ¿no? Procesos estocásticos y cadenas de Markov, ¿verdad? Ya, entraremos a la parte más detallada, ¿sí? Hace un momento les he dado un bosquejo de todo, de la introducción a procesos estocásticos, ¿sí? No podemos evitar la parte matemática, ¿sí? Entonces, el avance de hoy es estrictamente matemático y nos vamos a apoyar, como siempre, en aplicaciones en R, ¿ya? Entonces, ¿qué es un proceso estocástico? Ya aquí definiendo de manera formal, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver esto un segundito, por favor. Acá, ¿sí? Ya. Entonces, un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias X sub teta, ¿correcto? Variables aleatorias, ¿no? ¿Qué tipos de variables aleatorias conocemos? Discretas y continuas, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Definidas sobre un espacio de probabilidad común. La familia está indexada por un parámetro. Entonces, acá ya estamos hablando de todo un parámetro teta que pertenece a un conjunto índice. Y este conjunto índice, generalmente este teta, va a ser representado por el tiempo. Generalmente. ¿Sí? No siempre, pero generalmente. ¿Ya? Representando instantes de tiempo específico. ¿Sí? Entonces, a este teta podemos reemplazar por n y vamos a hablar del proceso en tiempo discreto. ¿Sí? Y este teta, si fuera una recta real, entonces tenemos proceso estocástico en tiempo continuo, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Y podemos cambiar la notación a x de t, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el IPC, el índice de precios al consumidor, en realidad es un proceso estocástico de tiempo continuo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los precios van cambiando continuamente, ¿sí? Pero para su análisis es mejor considerar en tiempo discreto, ¿no? Pero en la realidad es tiempo continuo. Por ejemplo, el precio a ver, de una fruta, digamos, el precio de una sandía, por ejemplo, ¿no? En la mañana podemos encontrar un precio, a media mañana otro, en la tarde otro y en la noche otro precio de la misma sandía, ¿no?
Entonces, y el tiempo es continuo, ¿verdad? Pero para el análisis podemos considerar como discreto el tiempo, el precio de la sandía hoy miércoles 16 de octubre. Y nos olvidamos, nos ahorramos un poco de análisis ahí, ¿no? Entonces, eso es importante que sepan diferenciar acá, ¿ya? La fuente, por si acaso, acá está, si quieren pueden visitar todo eso, ¿ya? Entonces, vamos a tener también los estados de la variable, ¿correcto? Y vamos a poderlos diferenciar de esta manera. En estos cuatro cuadrantes, ¿no? El estado de la variable, que puede ser discreto o continua, y el tiempo, o el conjunto índice, que puede ser discreto y continuo, ¿verdad? Entonces, discreto en el tiempo, discreto en el espacio, ustedes van a tener un proceso de estado, de un proceso de cadena. Tienen unidades producidas mensualmente, de un producto, etcétera, ¿verdad? Estado discreto y tiempo continuo, esos son los procesos de saltos puros, unidades producidas hasta el instante t, ¿sí? Estado continuo y tiempo discreto, toneladas de producción diaria en un producto, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque estás midiendo en un tiempo discreto, en los días, ¿no? En los días y la producción es continua, ¿no? Y esto que a veces no se aplica mucho, pero sí está acá, es el espacio continuo y el tiempo continuo, ¿no? Es un proceso continuo, ¿verdad? Velocidad de un vehículo en el instante t, ¿verdad? La velocidad y el tiempo es continuo y la velocidad continua, entonces es un proceso continuo. Generalmente nos ocupamos de estos, ¿verdad? Y de estos. Acá también, ¿verdad? Aquí, pero un poco se usa, el tiempo es continuo, entonces pueden usar ecuaciones diferenciales, ¿sí? Por ejemplo, el proceso estocástico discreto del tiempo atmosférico del enésimo día, ¿verdad? Supongamos que XN toma valores en 4 estados. Estados discretos, soleado, ventoso, lluvioso y nublado. Y eh, cualquier sucesión de estos estados va a ser una realización del proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, soleado, ventoso, soleado y lluvioso es otra realización del proceso y así, etcétera, ¿no? Las ventas de un producto en el día enésimo. Puede ser 0 ventas, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Entonces, en X0 puede ser 4 ventas, en X1, en el tiempo 1 5, en el tiempo 2 2, etcétera, ¿no? Entonces, así es como se entiende ahora eh, el proceso, ¿no? Estas son variables aleatorias, ¿verdad? Entonces, esos son los procesos estocásticos y uno que es importante entender es el proceso estocástico discreto en el tiempo y discreto en el espacio, que son las cadenas, ¿no? Están las cadenas, ¿no? Como ejemplo, la cadena de Markov, que es la más usada, ¿verdad? Y aquí tienen la definición de cadena de Markov, ¿correcto? ¿Qué es una cadena de Markov? Es un proceso estocástico particular donde la probabilidad de que ocurra xn, dado que han ocurrido x1 hasta xn-1, es igual a la probabilidad de xn dado xn-1. ¿Me entender? Si esto se cumple, entonces esto es una característica de las cadenas de Markov, ¿sí? Propiedad de Markov se llama. Pierde memoria, ¿no? La probabilidad es la misma, no interesa qué ha pasado en los tiempos n-2, -3, n-4, etcétera. No le interesa, solo le interesa el periodo anterior, ¿no? Entonces esa es una cadena de Markov, ¿no? Si quiero saber si va a llover mañana, solo me interesa saber qué ha pasado hoy y no me interesa qué ha pasado
el anterior, ayer era el anterior, hoy es 16, el anterior 17 de octubre del año pasado, por ejemplo, no me interesa. Y tampoco me interesa el 17 del anterior mes. Solo me interesa el tiempo de hoy, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, esa es una propiedad de Markov, ¿ya? Si el presente fuera x en el tiempo n-1, entonces una manera de recordar más didáctica es que, dado el presente, que es xn-1, el futuro xn es independiente al pasado. Y el pasado es x1 hasta xn-2, ¿no? Aquí la importancia de saber bien el concepto de probabilidad condicional, ¿no? Como les dije hace un momento, esto también se denomina como la propiedad de falta de memoria, ¿correcto? Por ejemplo, la caminata aleatoria es un proceso de Markov, ¿no? Si, si imaginamos que una persona realiza un camino aleatorio sobre los números enteros, ¿verdad? Y estos forman el espacio de estados. Es un estado que está en el número uno, en el número 2, o puede estar del número uno al número cero. Y si está en el cero, puede estar después puede estar en la posición -1 o en la posición uno, ¿verdad? Entonces, para cada unidad de tiempo, la persona que se encuentra en el punto I da un paso hacia adelante o un paso hacia atrás, ¿verdad? Con ciertas probabilidades, ¿no? P y uno menos P. Esa es una caminata aleatoria. Solo le interesa el tiempo t-1, no le interesa antes. No, su decisión no está en función de lo que ha pasado antes, ¿no? Entonces, esa es una cadena de Markov, la propiedad de Markov, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, es el problema de marketing, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener elecciones entre dos cafés, el café A y el café B. Entonces, cada habitante consume un café al día. Entonces, puedes cambiar de un día a otro o mantener tu consumo del café A. Hoy consumo el café A, suponiendo que cada día consumes café, ¿no? Entonces, hoy consumo café A, mañana puedo consumir también café A. O mañana puedo consumir el café B y pasado puedo volver al A o mantenerme en el B. Pero eso solamente depende de mañana, lo del pasado, ¿no? ¿Comprenden? Entonces, y eso ocurre con ciertas probabilidades, ¿no? Entonces, en este problema de marketing hay dos preguntas que nos podemos plantear. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que pide café A lo pida también N días más tarde? ¿No? ¿O cuál es la proporción de tipos de café que debería encargar el bar del pueblo a largo plazo? Dice, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas vamos a poder responder analizando una cadena de Markov. ¿Cuál es el supuesto necesario de esto? ¿Quién me dice, por favor? Puede escribir al chat o activar su micrófono para analizarlo como una cadena de Markov. ¿Cuál sería el supuesto necesario? O la propiedad de Markov necesaria. Freddy dice que cada paso de tiempo solo depende del precedente. Sí, Anaí dice falta de memoria. Sí, correcto, ¿no? El supuesto necesario en este problema de marketing es que tu decisión de cambiar café de hoy solo depende de lo que has consumido ayer, ¿no? Si ayer he tomado B, en función a eso voy a tomar mi decisión hoy, ¿no? Esa es la propiedad de Markov, ¿no? Entonces, excelente. Al cambiar, existen probabilidades de transición, ¿verdad? Y eso se llama la propiedad. Todas las cadenas de Markov son homogéneas, ¿sí?
¿Qué significa? Que la probabilidad P sub i j es la probabilidad de que estemos en xn más 1, que sea igual a j, dado que xn es igual a y. ¿Sí? Entonces, a esta probabilidad se llama probabilidad de transición. Toda cadena de Markov tiene la propiedad de homogeneidad. ¿Sí? Tanto este ejemplo de caminata aleatorio como el ejemplo de marketing. ¿Sí? Entonces, es una transición, ¿no? Es una transición. La probabilidad P sub i j representa la probabilidad de que el proceso haga una transición del estado I, ¿verdad? Del estado I. Acá, un segundo, esto me está fallando. A ver, ya, ahora sí. Del estado I al estado J. Por lo tanto, esa probabilidad, obviamente por los axiomas de probabilidad, siempre va a ser un número mayor o igual a cero para el estado inicial y fijo. ¿Qué se tiene? Que la suma de las probabilidades va a ser 1, ¿sí? Es decir, en la matriz de transición, entonces acá las probabilidades, aquí la suma va a ser 1, ¿correcto? Y eso está acá, ¿sí? Entonces definimos ahora una matriz de transición. La matriz formada por las probabilidades de transición P sub i j, por estas que hemos definido acá, ¿verdad? Se llama matriz de transición de un paso del proceso de Markov. Pasar del estado cero y mantenerte en el estado cero. Del estado cero al estado uno. Del estado cero al estado 2, etcétera, ¿no? Entonces es una matriz de transición de un paso. ¿Sí? Si la suma de estas filas es 1, no existen valores negativos, entonces esta matriz se llama matriz estocástica. ¿Sí? Y toda matriz de transición es estocástica. ¿Correcto? Entonces, esa es una matriz de transición que te está dando las probabilidades de transición de un paso de estado a otro. Ahora, puedes pasar de un estado a otro si estos estados están comunicados, ¿no? Y si es cero, significa de que no vas a poder llegar a ese estado, ¿no? O sea que esos estados no están comunicados, ¿verdad? Todo eso lo vamos a analizar, obviamente, ¿sí? Por ejemplo, en el problema de marketing, la matriz de transición sería esta, ¿no? Sería esta la matriz de transición, ¿verdad? Digamos que la variable aleatoria xn puede ser tomar dos estados, el café A y el café B, que va a ser de 0 a 1, ¿no? Esto es 0 y esto es 1, esto es 0 y esto es 1, ¿verdad? Que ayer hayas pedido 0, la prueba de que te mantengas hoy día pidas el café A, su probabilidad es 1 menos alfa, ¿no? Si cambias del café A al café B, es alfa. Si ayer has tomado B, hoy tomas A, es beta. Si ayer has tomado B, que hoy tomes B también, es 1 menos beta. Esta suma es 1 y esta suma es 1. Esto es una matriz estocástica, ¿verdad? Una matriz, en este caso, de transición, ¿correcto? Para el problema del camino aleatorio, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, el espacio de estados en el camino aleatorio va a ser los puntos en los enteros negativos, ¿verdad? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, ¿verdad? Y una persona que se encuentra en el estado I, en el siguiente paso estará en el estado I más 1, ¿verdad? Desde 0 puede estar en menos 1 o en 1, o desde 2 puede estar en 1 o en 3, ¿verdad? No puede pasar de 0 a menos 2, ¿no?
a no ser que lo haga en dos pasos, ¿no? Entonces, con probabilidad P, que pase del estado I al estado I más uno, ¿verdad? Del estado I al estado I más uno pasa con probabilidad P. Y del estado I al estado I menos uno pasa con probabilidad 1 menos P. Por eso las sumas acá tienen que dar 1, ¿no? Ahí las sumas tienen que dar 1 para que se cumpla esa propiedad de matriz estocástica, ¿no? En el camino aleatorio, ¿no? Otro ejemplo clásico de acá es el ejemplo de la ruina del jugador, ¿no? Y aquí van a entender los estados absorbentes. Hay estados absorbentes cuando llegas a una probabilidad de 1 o de 0, ¿sí? Que ya no puedes salir de ahí. Como si pasáramos una pelotita, ¿no? Es como si pasáramos acá. Acá está una persona, acá está otra, acá está otra, acá está otra persona, ¿no? Y nos vamos pasando una pelota, ¿verdad? Si esta persona que está acá elige pasar la pelota con probabilidades, ¿no? Puede pasar acá siempre con probabilidad de 1 y nunca pasa la pelota a esta persona, ¿no? Así también lo pueden entender si gusta, ¿no? Pero puede haber una situación donde una persona no pase pelota a nadie o ella misma se pase la pelota, ¿verdad? Entonces eso se llama estados absorbentes, ¿verdad? O recurrentes, ¿no? Esta pasa acá, esta pasa acá, esta pasa acá, esta pasa acá y no participa esto, ¿no? Esto lo vamos a graficar en el R también, ¿no? No hay problema de eso, si van a entender mucho mejor, ¿no? Un ejemplo clásico de eso es la ruina del jugador, ¿no? Un jugador juega unas repetidas veces a distintos juegos en los que gana $1 con probabilidad P o pierde $1 con probabilidad 1 menos P, ¿verdad? Para de jugar cuando pierde todo su dinero, ¿verdad? O bien gana un total de N dólares, ¿no? Entonces el jugador, obviamente, cuando ya no tiene dinero, para. O cuando ya decide ganar, qué sé yo, $10, ya no juega, ¿no? Entonces, considerando el dinero del jugador en cada momento como estados, entonces el proceso es una cadena de Markov, ¿verdad? Con estas probabilidades de transición. P sub i j, j va a ser i más 1 y j puede ser i menos 1, ¿verdad? Pero hay un momento en que puede entrar en ruina, ¿no? Es cuando se queda en cero, ¿verdad? Correcto, entonces, por ejemplo, P sub 0, 0 que va a ser igual a 1 y P sub ij que va a ser a 0, ¿verdad? A los estados 0 y N se les llama los estados absorbentes, ¿no? Entonces el proceso permanecerá en 0 o en N para siempre, ¿no? Se va a quedar para siempre. Entonces el jugador ha entrado en ruina o el jugador ya ganó N dólares, ¿no? ¿Entienden? Es como cuando estos jugadores le pasan a uno y uno ya no pasa a nadie, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este es el ejemplo clásico de la ruina del jugador, ¿no? Entonces, tenemos el ejemplo de caminata aleatoria, el ejemplo de marketing, camino aleatorio, la ruina del jugador, etcétera, ¿no? Es importante también analizar la matriz de transición en n pasos, ¿correcto? La matriz de transición en n pasos. Entonces, se define como la multiplicación n veces de la matriz de transición. Eso se denota de la siguiente manera. Se define P sub j a la n, n son los pasos, como la probabilidad de que un proceso en el estado I se encuentre en el estado J después de n pasos. ¿Entienden? Entonces, estas probabilidades, ¿quién te va a dar? La matriz de transición de n pasos. Entonces, esto es muy fácil de calcular, ¿correcto?
Por ejemplo, en el problema de marketing que teníamos de elegir cafés, ¿no? De elegir cafés. Entonces podemos considerar el problema de marketing con esta matriz de transición. Podemos elegir alfa, la probabilidad de elegir, la probabilidad de cambiar de café, del café A al café B, 0,3, ¿verdad? Y beta, la probabilidad de cambiar del café B al café A, de 0,4, ¿no? Entonces, la matriz de transición va a ser 0,7, 0,3, 0,4 y 0,6, ¿no? La probabilidad de que te mantengas en el café A es 0,7 y de que te mantengas en el café B es 0,6, ¿no? De que cambies de A a B es 0,3 y de que cambies de B a A es 0,4, ¿no? Y esto elevado a la cuarta tienen estas probabilidades, ¿correcto? O sea que después de 4 pasos, la probabilidad de que te mantengas, que sigas consumiendo el café A es 0,57 y de que sigas consumiendo el café B es 0,43. ¿Sí? Así es, ¿sí? Entonces, de esta matriz de probabilidades de transición de n pasos, se pueden obtener las ecuaciones de Chapán-Kolmogorov, ¿sí? Esto mejor lo van a entender con un ejemplo, porque simplemente es la suma cuando tú multiplicas un estado inicial por la matriz de transición en n pasos, ¿sí? Y esas ecuaciones, como estás multiplicando un vector por una matriz, te va a dar una suma de elementos, entonces eso se llaman las ecuaciones de Chapán-Kolmogorov, ¿sí? Por ejemplo, para el problema de marketing, si para el tiempo cero un consumidor toma café del tipo B, ¿verdad? Podemos representar esa información como, obviamente, no está consumiendo el café A y sí está consumiendo el café B. Lo premultiplicamos, este vector, a la matriz de transición a 4 pasos, por ejemplo, para saber qué va a pasar dentro de 4 días. Entonces lo multiplicamos, ¿verdad? Esto va a ser 1 por 2, esto va a ser 2 por 2, el resultado va a ser de 1 por 2, ¿verdad? Una fila y dos columnas, y nos va a dar lo que significa que esta persona que ha iniciado tomando el café B va a tener una probabilidad de 0,43 de que siga tomando el café B y una probabilidad de 0,56 de que esté tomando el café A después de 4 días. ¿Me dejo entender? Eso es lo que se tiene como aplicación de las ecuaciones de Chapán-Kolmogorov. ¿Me dejo entender? Porque no es probable que mantengas después de 4 días tomando el café B, ¿no? El 57%, ¿no? ¿Sí? Así es, ¿sí? A ver, hay una pregunta. Anaí dice, alfa y beta en este caso, ¿de dónde se obtiene? Dice, excelente pregunta. Alfa y beta se obtiene, en este ejemplo, acá, ¿verdad? Si estuviéramos en un problema real de una cafetería, a ver quién me dice de dónde se obtiene alfa y beta, se obtiene de las frecuencias, ¿no? De las frecuencias, ¿verdad? ¿Recuerdan la definición de probabilidad de frecuencia relativa y la definición de probabilidad clásica, ¿no? Entonces esto sale de la información, ¿no? De un registro de datos y de ahí obtienes, supones que esas son las probabilidades y de ahí obtienes alfa y beta de la observación, ¿no? Así es, ¿no? Pero eso es totalmente frecuentista,
¿no? Frecuentista. No es bayesiano, ¿no? Es frecuentista. ¿Cuántas veces un cliente ha tomado el café A 2 días seguidos? Y eso vas contando en todos los clientes, ¿no? ¿Y cuántas veces un cliente A, otro cliente ha cambiado, ¿no? Ha cambiado de A a B. Luego cuentan cuántas veces ha cambiado un cliente de B a A y cuántas veces ha mantenido B a B. Y esas frecuencias los registran y arman su matriz de transición, suponiendo que los clientes toman su decisión en base a su anterior consumo. Súper interesante, ¿no? Bueno, hay que hacer supuestos, obviamente, porque estás modelando la realidad, ¿verdad? Así es, ¿no? Entonces, eso es lo que... Pura frecuencia, ¿no? Pura frecuencia, ¿verdad? Así es, ¿no? Luego podemos clasificar estados, ¿no? Vamos a clasificar estados, pero si gustan, acá podemos graficar una cadena de Markov en el R, ¿verdad? Solo para ver, para un poco tomar un poco de, de descanso de toda la teoría que hemos visto, ¿no? Entonces pueden abrir el R, los archivos que les he compartido y pueden abrir la cadena de Markov, ¿no? La cadena de Markov. Abran, por favor. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo les ha ido? Díganme si no han logrado abrir el script. Por favor, lo han subido a su nube o en otro caso lo han subido al R que tienen instalado en sus computadoras. Díganme en el chat cómo les ha ido. Sí, no. Alfa y beta en ese caso de dónde se obtienen. Excelente, ¿verdad? Sí, Rodrigo Ernesto dice sí, Marcelo dice sí, ¿verdad? Excelente, ¿no? Ya, manera de descansar un poco, ¿no? Manera de refrescar un poquito ahí. ¿Verdad? Acá tenemos un codiguito para que podamos simular la gráfica de una cadena de Markov, ¿ya? Entonces acá vamos a simular los estados de un individuo que va a pasar de un estado de sano a infectado y al día siguiente si pasa de infectado a infectado o sano a infectado, ¿ya? Acá definimos la matriz de transición, ¿verdad? Con el comando matrix, ¿verdad? Entonces definimos por fila, porque dice aquí be row true, ¿verdad? Entonces estamos definiendo las probabilidades por fila, ¿no? Existen diferentes maneras de definir una matriz de transición en el R. Esta es la más tradicional. Cuando usemos el paquete Markov Chains, entonces ahí vamos a definir también otra manera, ¿ya?
Definimos el color para sano, el color azul, y para infectado, el color rojo, ¿no? Entonces, lo definimos y convertimos la matriz de transición en un data frame. En un data frame con los nombres de las transiciones de estado antes, estado después y su probabilidad, ¿no? Y luego procedemos a hacer esta función que va a empezar a simular, de acuerdo a las probabilidades, cada estado, ¿sí? Entonces, paso a paso, pero lo va a hacer, ¿no? Paso a paso lo va a hacer, ¿verdad? Y con eso empezamos a la simulación, ¿sí? Para que todos tengamos el mismo resultado, establecemos la semilla de aleatorización, ¿verdad? Y ponemos el estado inicial, que va a ser sano, ¿verdad? Acá está, ¿no? El estado inicial, ¿verdad? Que va a ir al estado de la secuencia en el subíndice 1, ¿no? Y acá están los saltos, por si acaso, ¿no? Pues mucho cuidado ahí, ¿no? ¿Cuántos saltos vamos a hacer? 100 saltos, ¿no? Y guardamos en el vector simulación, ¿sí? Y para graficar, ¿verdad? Para graficar, convertimos a numérico la simulación de sano e infectado, ¿verdad? Con este comando de as.numeric que dice acá. Entonces lo convertimos en numérico, ¿verdad? 0 y 1. Y para poder graficar, ¿sí? Y nada más, eso es todo, ¿verdad? Eso es todo. Estos ya son los detalles para el plot. Y con eso ya ustedes lo pueden graficar, ¿no? Entonces, ahí está la simulación en la cadena de Markov. Los pasos, ¿cuántos pasos son? ¿Quién me dice? Pueden escribir al chat o activar su micrófono. ¿Cuántos pasos hemos simulado? Perdón, estaba apagado mi micrófono. Excelente, Anaí. 100 pasos, ¿no? Si ustedes cuentan, estos son 100 pasos, ¿no? Los azules, como dice el código, son sanos y los rojos es el estado infectado, ¿no? Es más probable que pases de sano a sano que de infectado a infectado, ¿no? ¿Verdad? Y aquí podemos aumentar solamente, esto es el corazón, ¿no? Eso es el corazón. Y solamente podemos aumentar la secuencia para poder poner acá los números y acá sano y acá infectado, ¿no? Con las leyendas y los niveles de los puntos, ¿no? Entonces, ahí tienen la matriz de transición, la probabilidad. Prefiero que ustedes me digan, ¿ya? Prefiero para que no, es que hemos avanzado mucha parte teórica. A ver, díganme en el chat o activen su micrófono, ¿no ve? Lean la matriz de transición. Primero la primera fila y luego la segunda fila. Lean la matriz de transición. ¿Cuál es la probabilidad de que, dado que estás en un estado sano, cuál es la probabilidad de que pases a un estado infectado, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es esa probabilidad?
¿Cuál es la probabilidad de que estés infectado dado que estás sano? ¿Verdad? ¿Cuánto es eso? Activen su micrófono o escriban en el chat, ¿no? Dado que estás sano y pases a un estado de infectado, es 0,2, ¿no? Excelente, ¿no? Y obviamente que te mantengas 0,8, ¿no? Dado que estás infectado y que pases a sano, es 0,4, ¿no? Es lo que estábamos haciendo ayer, ¿no? Son estas probabilidades, ¿no? Es la probabilidad de que dado que estés sano, pases a infectado, ¿no? 0,2, ¿no? Entonces, 0,2, ¿no? ¿Verdad? Excelente. Hay una pregunta, dice, ¿hay alguna relación entre 0,8 y el 0,4? No, es una matriz estocástica. Es una matriz estocástica donde la fila tiene que sumar 1, ¿verdad? Entonces es una matriz estocástica, ¿no? Esto, ¿no? La probabilidad P sub I J representa la probabilidad de que el proceso haga una transición del estado I al estado J. Por lo tanto, P sub I J es mayor o igual a 0 y para todo I fijo, la suma siempre va a ser 1, ¿sí? Y si eso sucede, las matrices de transición de un paso son matrices estocásticas, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y acá está, hemos vuelto un data frame y lo hemos llamado transición de F. Y acá está como un data frame, ¿no? Estado antes, estado después y su probabilidad. Esto ya es un data frame, ¿no? Sano, sano, 0,8, infectado, sano, 0,4, sano, infectado, 0,2, infectado, infectado, 0,6, ¿no? Entonces, este es un pequeño ejemplito para poder mostrar una cadena de Markov, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, hasta acá tienen alguna consulta, por favor. ¿Les ha corrido el gráfico? Si no, dígame en el chat, por favor. Excelente, excelente, ¿no? Es súper sencillo. Lo bueno que ya tienen el código, ¿no? Ya tienen el código y ustedes pueden ir modificando, ¿sí? A ver, Freddy realiza una consulta muy súper interesante. Estoy intentando comprender. Dice, existen varios modelos de lluvia que se basan en cadenas de Markov, ¿correcto? ¿Eso significa que su principio declara que el estado actual depende solo del estado anterior? Sí, ese es el principio de cadena de Markov, ¿no? Si es un modelo en base a una cadena de Markov, entonces pierde memoria, ¿no? Solo usa probabilidades de transición, nada más, ¿correcto? Excelente. Ya, a ver, continuaremos entonces. Voy a tomar un poquito de café. Ya, a ver, continuaremos. Clasificaremos estados, ¿no? Clasificaremos, clasificaremos estados.
¿verdad? Acá clasificaremos estados, ¿sí? Acá esto está, no sé qué ha pasado al volver PDF. Ujú. A ver, voy a revisar acá. Déjenme ver un segundo. Algo ha pasado acá. Ya, a ver, vamos a volver a grabar. Ujú, ujú. Ya está. Uy, el problema es que lo hemos reescrito, ¿no? Los apuntes que hemos hecho acá, pero no importa. Ya no importa. Enseguida les paso este PDF que no coincide con el que tienen en el Drive, por ese detalle de pasar a PDF ya. No importa, solamente es en esa parte de la clasificación de estados, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué significa un estado alcanzable? Su nombre ya nos está dando el adelanto de su definición, ¿no? Entonces, un estado J es alcanzable desde el estado I, ¿verdad? Solamente si tiene probabilidades diferentes de cero, ¿correcto? O sea, significa que empezado desde el estado I, siempre es posible entrar al estado J en un número finito de transiciones, ¿no? Entonces se denota como que J es alcanzable, ¿no? De partir de ahí es J alcanzable, ¿verdad? Si dos estados son alcanzables de I a J y de J a I, entonces se dice que esos estados se comunican, ¿sí? Los estados I y J se comunican si cada estado es alcanzable desde otro. Es decir, a J lo alcanzas desde I y a I lo alcanzas desde J, ¿no? Y se denota como I, J, I y J, ¿no? Como sí y solo sí, ¿verdad? Entonces son estados alcanzables y si son alcanzables en los dos sentidos, se dicen que se comunican, ¿correcto? Otra clasificación de los estados. A dos estados que se comunican, se dice que están en la misma clase, ¿correcto? Y una cadena de Markov es irreducible si todos los estados pertenecen a la misma clase, ¿sí? O sea que todos los estados se comunican entre sí. Eso significa que una cadena de Markov es irreducible, ¿sí? No, generalmente puede ser que pase esto al observar los datos, ¿no? Que la cadena sea irreducible, o lo puedes volver también irreducible, ¿no? Para que no tengas estados absorbentes también, ¿no? Entonces, esa es una clasificación de estados. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo, ¿no? Esta matriz de transición, ¿verdad? Que es los estados 0 al estado 3, ¿verdad? Como acá tienes una columna de ceros,
¿verdad? No vas a poder pasar del estado uno al estado cero, del estado 2 al estado cero y del estado 3 al estado cero, ¿no? No es posible visitar el estado cero desde los estados uno, 2 y 3, ¿no? Por lo tanto, la cadena de Markov no es irreducible, ¿verdad? Una clase de comunicación C se dice que es cerrada si para cualquier par de estados diferentes, ¿verdad? Se dice que la probabilidad de transición P sub ij es igual a cero. Es decir, que desde cualquier estado dentro de C no se puede alcanzar ningún estado fuera de C. Llegas a estos y ya no sales, ¿no? Esto es una clase cerrada, ¿sí? Para cualquier estado I en una cadena de Markov, sea F sub I, la probabilidad de que empezando en el estado I, el proceso vuelva a pasar alguna vez por el estado I, ¿verdad? Y eso, si eso persiste, entonces la probabilidad de que se mantenga ahí va a ser 1, y eso es recurrente. Y si es menor a 1, eso es transitorio. O sea, vas a poder salir de ese estado. No es como en el ejemplo de la ruina del jugador, ¿no ve? En la ruina del jugador hay un momento en que el jugador gana sus $10 y ya no pasa a otro estado, ¿no? O pierde todo su dinero y obviamente ya no pasa a otro estado, ¿verdad? No es transitorio, ¿no? ¿Me entender? ¿Qué más? Aquí tenemos una proposición, una cadena de Markov. En una cadena de Markov, un estado I es recurrente si solamente si la suma de las probabilidades en los infinitos pasos, eso es no convergente, es infinito, ¿sí? ¿Qué más? Otra proposición. En una cadena de Markov, si el estado I es recurrente, puede ser recurrente o transitorio, ¿verdad? Y aparte que se comunican entre I y J, entonces el estado J es también recurrente o transitorio, ¿verdad? Entonces la comunicación entre dos estados recurrentes significa de que van a ser el estado I y el estado J, perdón, va a ser recurrente, porque va a volver ahí y luego va a volver a J, ¿no? Con probabilidad mayor a cero, ¿verdad? Una clase de comunicación formada por estados recurrentes tiene que ser cerrada, ¿no? Es como, lo borré hace un momento, pero es como las personas que se pasan la pelotita, es como que entre ellos solo se pasan la pelotita y no pasan más a nadie, ¿no? Entonces ahí a eso se refiere la comunicación cerrada, ¿no? Y por último, un estado I recurrente se dice absorbente si la probabilidad es 1, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, como en el ejemplo de la ruina del jugador, tenemos estados absorbentes, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de estados en las cadenas de Markov, en los procesos de Markov. Lo de bueno, que todo esto lo pueden hacer con el R, ¿no? Ya no tienen que hacer nada manualmente, ¿verdad? Y el R te va a decir la clasificación de los estados. Incluso te lo puede graficar, lo que estaba graficando con personas, pasándose la pelotita, te lo va a graficar el R para que ustedes puedan comprender de manera más didáctica, ¿no? Más didáctica. ¿Correcto? Excelente. ¿Hasta acá hay alguna consulta, por favor? Pueden activar su micrófono o escribir al chat.
Ya, muy bien. Ya, a ver, son las 7:30, para que no nos pise el tiempo. Abriremos el script cadena de Markov CM, por favor, para poder entender esto de manera más adecuada, ¿sí? Acá. Primero borraremos esta simulación, lo borramos. Lo borran con la escobita por si acaso. El environment también lo pueden borrar todos los objetos con la escobita. Pueden limpiar la pantalla con control enter por si acaso. La pantalla de la consola de R. Lo que hicimos hace un momento. Lo limpian con control R. L, ¿no? Control L. Y con eso ya está limpio, ¿no? Tengo una presentación, si no me equivoco, para un curso de R que he dado sobre los comandos más usados en R para que vayan practicando, ¿no? De todos modos, el R lo estamos usando solamente como una herramienta para poder comprender mejor la teoría, ¿no? Porque sería un poco aburrido hacer ejercicios a mano y avanzar teoría, ¿verdad? Es mucho mejor hacer ejemplos, ¿no? Que aunque simulados, pero comprendes un poco mejor, ¿no? Comprendes mejor el cerebro, entiende mejor, creo, haciendo simulaciones, tocando un poco pseudo realidades, ¿no? Así es, ¿ya? Patricia dice, sí, gracias, dice, excelente, ¿no? Ya han abierto, ¿no? Entonces, abriremos, yo también lo voy a abrir, acá tengo abierto, ¿no? Ya, entonces en esta ocasión vamos a clasificar estados y vamos a definir nuestra matriz de transición, ya, nuestra matriz estocástica. Instalen el paquete Markov Chain, ¿verdad? No tienen instalado, entonces tienen que instalarlo. Aunque yo ya tengo instalado, lo puedo volver a instalar. ¿Lo ve? Acá aparece un botón de stop, ¿verdad? Y lo estoy instalando, ¿verdad? Una vez que instalamos, invocamos al paquete con library, ¿no? Con library. Y acá me sale la versión 0.9.5 del 24 de septiembre del 2023, ¿no? Esa es la versión de esta librería, ¿verdad? El ER tiene un mar de librerías para poder usar y se siguen creando librerías. En la charla del workshop que vamos a tener acá una semana, vamos a aprender cómo se puede crear una librería en R y en Python, ¿sí? En Python, perdón, en Python, ¿no? Para poder llegar a crear una librería, se tiene que presentar un paper, etcétera, ¿no? Pasa distintos filtros, ¿verdad? Entonces eso vamos a aprender después, ¿no? Por eso es el objetivo de estos cursos, para que la gente que tenga el interés de acercarse a la investigación, bienvenidos y lo hagan a través de métodos cuantitativos, ¿no? Enseguida les voy a mostrar también cómo pueden usar R para poder escribir algunos pequeños papers desde R, pero no desde el R Studio, con el R Markdown, ¿no? Pero no nos perderemos, haremos esto, ¿no? Ya a manera de que vayan instalando, ya les he dado tiempo para que invoquen al paquete, ¿no? Ya, el paquete tiene aquí vamos a aumentar un poco la letra. Pondremos 11.
Ya, ahí, ¿no? Entonces, una vez definida la matriz, entonces tienen que crear, ¿verdad? La instancia de Markov Chain y tiene sus atributos. Sus atributos son la matriz de transición en Transition Matrix, ahí tienen los estados, el nombre del objeto. Obviamente, y si la matriz es estocástica por filas, como hemos visto, ponen verdadero, true. Si es por columnas, ponen falso, ¿correcto? Y acá está, entonces, el comando new, y aquí están estableciendo los argumentos de la librería. Lo estamos guardando en un objeto que se llama CM1, de cadenas de Markov 1, ¿verdad? Y luego procedemos a analizar sus características que hemos visto hace un momento, ¿sí? Entonces aquí definimos P, la matriz de transición. Acá está en el environment, aparece P, ¿no? Aquí puedo ver P, escribimos P si gustan o lo pintan, P mayúscula, ¿no? Perdón, P mayúscula. Y acá está la matriz. No es una matriz estocástica en filas, ¿no? Es una matriz estocástica en filas. En S guardamos las letras de A a la B, A a la C, perdón, A, B y C, ¿verdad? Y luego creamos el objeto de cadena de Markov con new, ¿no? Con nuevo. Usa la paquetería Markov Chain, le estamos diciendo acá. La matriz de transición es P, los estados es S, ¿verdad? El nombre, ejemplo de cadena de Markov, ejemplo de cadena, pondremos aquí, de Markov, ¿verdad? Y verdadero por filas, ¿no? Es una matriz estocástica por filas. Y luego le digo que me muestre CM1, ¿verdad? Y ahí está la cadena de Markov, ¿no? La dimensión es discreta, ¿verdad? Tres estados, A, B, C, ¿verdad? Es matriz de transición por filas. Y acá está la matriz, ¿no? Es que pases de A a A, eso es cero, ¿verdad? Dado que estás en A, que pases a B es 0,4. Dado que estás en A, que pases a C es 0,6, ¿no? Dado que estás en B, que pases a A es 0,3. Dado que estás en B y que pases a B es 0. Dado que estás en B y que pases a C es 0,7, ¿no? Llegar acá es un poco complicado, ¿no? En la realidad, como les dije, es observar, observar, hacer frecuencias y sacar eh, proporciones, ¿no? Proporciones y llegar a probabilidades, ¿no? Entonces, ya teniendo la matriz es un poco más fácil, ¿no? Se usa bastante también esto, por si acaso, en finanzas, ¿no? En finanzas, ¿verdad? De pasar de consumidor financiero cuando eres prestatario de categorías, ¿no? De categoría A a B, de B a C, o pases a default, ¿no? Entonces, eso también es importante, porque eso sí es marco, porque solamente depende de tu anterior estado, ¿no? Es interesante analizar eso, ¿no? Por eso, y se toman decisiones en base a eso, ¿no? ¿Verdad? Pero ya, para no perdernos, seguiremos, ¿no? Otro día les comento todo eso, ¿no? Cuando yo trabajaba en la ASFI, hacíamos eso. Ya, con summary de la cadena de Markov, entonces ustedes ya pueden tener ahí todo el resumen, ¿no?
Ahí está, ¿verdad? Todo el resumen. Entonces las clases cerradas son A, B y C. Las recurrentes no existen transitorias. La matriz no es irreducible y no existen estados absorbentes, ¿no? Pues aquí ya te he dado todo, con un resumen de la cadena de Markov 1, ¿verdad? ¿Cómo les está yendo hasta ahí? Me imagino como ya han instalado el paquete, entonces no creo que tengan problemas, ¿no? No creo que tengan problemas. Solo díganme sí o no, cómo les va, como con un emoticón pueden decirme el dedito levantado, ¿verdad? Eddie Gustavo, todo bien, ¿no? Excelente. Aquí, excelente pregunta. Freddy dice, correr se puede. ¿Nos podría proporcionar un ejemplo numérico para que lo veamos en casa? Desde la creación de los valores de la matriz, si fuese posible en ingeniería, claro que sí. Voy a buscar un ejemplo, ¿ya? Para eso necesitan manejar data frames, ¿no? Lo que hemos hecho ayer. Con los data frames ustedes registran en su base de datos y de ahí sacan sus probabilidades, ¿no? De acá. Esa es una excelente pregunta. De esta introducción de la primera clase, ¿verdad? De acá sacan, ¿no? De acá, ¿verdad? Observan sus registros administrativos o su encuesta, ¿verdad? Porque hay fuentes de datos, censos, encuestas o registros administrativos. Generalmente en ingeniería son registros administrativos. Forman su data frame o su base de datos plana y empiezan a hacer los cruces de variables y las frecuencias relativas y esa frecuencia relativa va a ser su aproximación a las probabilidades, ¿no? Pero voy a buscar un ejemplo, lo vamos a hacer, ¿ya? Déjenme buscar. ¿Correcto? Ya estamos. Entonces, en ocasiones es mejor consultar por partes, ¿no? Esto está mal escrito, mil disculpas. Consultar por partes, ¿no? Las clases recurrentes, por ejemplo, ¿no? Aquí tienen el comando para consultar las clases recurrentes y entre paréntesis ponen la instancia, que es un objeto de cadena de Markov, ¿no? ¿Verdad? Entonces, clases recurrentes son A, B y C, ¿sí? Estados transitivos, ¿verdad? No existen. Estados absorbentes, tampoco. Clases comunicativas, ¿verdad? Estados comunicativos, todos se comunican a B y C, ¿verdad? Y también pueden ver si pueden acceder de un estado a otro, ¿no? Si pueden acceder de A a B o de A a C, ¿correcto? Entonces, la sintaxis es poner acá la instancia de cadena de Markov y acá analizar de qué estado a qué estado quieres analizar, ¿no? Entonces es verdadero, ¿no? Puedes acceder de A a B. Acá seguro va a ser falso, ¿sí? También verdadero, de A a C puedes acceder, ¿no? Y ver si la cadena de Markov es irreducible, ¿no? Y sí, verdadero, ¿verdad? Acá teníamos, ¿no? Es irreducible, ¿no? ¿Verdad? El periodo, obviamente el periodo es uno, ¿verdad? Es a un paso.
y podemos realizar el gráfico, ¿no? El gráfico, en esta ocasión, plot de la instancia cadena de Markov y graficamos, ¿verdad? Volveremos a graficar para que salga bien. Y aquí tienen el gráfico de las pelotitas que estaba dibujando en el PDF, ¿no? El estado A, el estado B, el estado C, juntamente con sus probabilidades, ¿no? De A a B 0,3, de B a 0,4, todos se comunican, ¿no? No vuelve a B en ningún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque en la diagonal principal era cero, ¿no? En la diagonal principal era cero, entonces no hay una manera de que vuelva a B o vuelva de A, ¿verdad? Bueno, estos gráficos los pueden modificar. No conozco muy bien, la verdad, esas modificaciones. Solo los tamaños, a veces se puede mover los tamaños de los nodos, ¿verdad? De los nodos. Si gustas, ¿no? Aquí te lo he puesto algunos para que puedas mover. Vamos a aumentar algunos tamaños. Y así creo que estos están muy pequeños. Eso es labels sex, creo que es. Lo ponemos, digamos, 3, ¿no? Y aumentan las letritas, ¿no? Pero sale bastante bien de la manera por defecto, ¿no? Existe toda una nomenclatura acá, pero no, la verdad es que no me he quedado yo simplemente con el gráfico por defecto, ¿no? De todos modos, esto lo puedes exportar, grabar en PDF y te lo llevas a tu artículo, ¿no? Y analices ahí todos los estados, ¿correcto? ¿Verdad? ¿Qué más? Entonces acá puedes analizar también como un data frame, ¿no ve? Tu matriz de transición, como hemos visto hace un momento. No lo puedes convertir como hicimos ayer. Si yo hago as.dataframe cm1, no lo va a convertir porque es una instancia de cadena de Markov, ¿no? Digamos en df22 le digo as.dataframe, me va a decir error, ¿no ve? Es otra estructura, ¿no? Entonces, la manera de hacerlo con el paquete es decirle que esto es la instancia en la cadena de Markov, coma, dataframe entre comillas, y así lo va a volver un data frame, ¿no? DF22 se llama, y ahí está el data frame, ¿no? Esto es lo que me estaban preguntando hace un momento, ¿no? ¿Cómo podemos construir las probabilidades? Entonces, esto sale del registro de datos, ¿no? Del registro o de la encuesta, ¿verdad? A0, AB04, AC06, etc. Estos son ocurrencias, ¿no? Son ocurrencias. Hay que contar cuántas veces ha ocurrido a B, a C, BA, BB, BC, etcétera, ¿no? Hay implicancias también cuando son las bases de datos de transacciones. Les estoy hablando de otro tipo de análisis de datos, ¿no? Entonces, o sea, no sé si en marketing, por ejemplo, han debido escuchar, si yo compro café, compro agua, es altamente probable que compre un vino más, ¿entienden? Esas son bases de datos transaccionales, ¿no? Igual tienen que armar una base de datos, ¿no? Como un data frame y luego te lo llevas a una matriz de transición, ¿no? Es muy amplio el análisis de datos, la ciencia de datos, todo eso, ¿no? Acá estamos haciendo por pasos nada más, ¿no? La cadena de Markov, ¿verdad? Esto es lo que tienen que armar, ¿ya? Así es, ¿no? Y simplemente pueden ver las probabilidades, ¿no? La probabilidad de
la prueba de transición de A a C, por ejemplo, te va a dar acá, es 0,6, ¿no? De A a A, ¿cuánto va a ser? Creo que va a ser 0, ¿no? De A a B es 0,4, ¿no? Y la matriz de transición es n a n pasos, como hemos visto en la presentación. Acá, ¿verdad? Es simplemente multiplicar, ¿no? Guardame en CM4, la matriz de transición, 4 pasos más adelante. Le vamos a la 4 y ahí tienen la matriz de transición 4 pasos más adelante, ¿no? O sea, de A a que te quedes ya existe. Es 0,32, ¿no? Y esto suma 1, ¿verdad? Entonces, así es como pueden analizar los procesos estocásticos de cadenas de Markov, ¿no? Pueden pasar esto, como les dije hace un momento, a un informe, ¿no? Este gráfico, sus resultados, porque estamos quedando acá. Sería interesante tener otras sesiones, pero mañana vamos a avanzar otros procesos, ¿no? Pero les invito a que hagan un pequeño reporte, por ejemplo, de todo esto. Pueden hacer un pequeño reporte, ¿sí? Mañana les explico, un poco adelantándonos para finalizar la clase, me refiero a realizar un R Markdown, este. Notebook es para hacer libros, pero este es solamente para hacer unos pequeños apuntes, tal vez un paper bien pequeñito, etcétera, ¿sí? Porque acá estamos escribiendo, ¿no? Estamos escribiendo como comentario, ¿no? Entonces, con el Markdown un poco hay que ordenar y se vuelve una manera más agradable de ver un reporte, ¿correcto? Pero no nos perderemos. Mañana se los puedo preparar un ejemplo de esto pasado a R Markdown, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta, por favor? Adelante. Yuri, buenas noches. Les acabo de enviar el link para asistencia. Por favor, completen el formulario. Ya, súper excelente. Voy a cortar la grabación acá para que no